a ver cuál es la situación a esta hora con Fernando Tocho y haciendo un repaso, por supuesto, lo que dejó la jornada de ayer. Después le decimos también muy buenos días a Diego Gabriel en Reconquista. Fer, te escuchamos. Buen día, Sol, el gusto de saludarte. Y como bien lo marcás, aquí en Rosario hemos tenido en el Monumento a la Bandera dos escenarios. Muy temprano, cerca del mediodía, una manifestación a favor de los trabajadores que buscaban garantías para mantener sus puestos de trabajo en el marco de este conflicto que hay con Vicentín. Horas más tarde, la manifestación a favor de la República, de las instituciones y contra el avasallamiento. Así se la difundió en redes sociales. Nosotros no tuvimos que pasar, lamentablemente... A ver, uno tiene que agradecer que no nos empujaron, no nos pegaron, no tendría que pasar esto. Pudieron trabajar bien. Tuvimos que padecer algún... Sí, aunque tuvimos que padecer algunos insultos al paso, gente que te levanta el dedo, y es decir, toman esta cuestión como personal, sin entender, por suerte fueron una minoría, ¿no? Sin entender que uno está haciendo su trabajo en el lugar para que ellos se expresen, ¿sí? Hay que marcar también que aquí, donde estamos, donde se hizo esta marcha, no fue la mayoría de la gente que insultó o busca provocarte o busca una reacción de tu parte. Fue una minoría, ¿sí? Eso no quita que estos hechos no deban repudiarse, todo lo contrario, ¿sí? Incomoda tener que trabajar de esta manera, porque no estamos acá para eso. Estamos acá para contar qué quiere expresar la gente, ¿sí? Y eso es lo que vinimos a hacer. Bueno, mucha gente así no lo entiende y lamentablemente, ya te digo, tuvimos que pasar esos insultos, episodios donde te levantan el dedo y demás. Pero también nos solidarizamos obviamente con nuestros compañeros que allí en el obelisco tuvieron que pasar esa situación desagradable realmente. Muchísimas gracias, Fernando. Seguiremos allí en Rosario con vos, muy buena cobertura. Y también en el norte de Santa Fe con Diego Gabriele, donde no es la primera vez que se encuentra haciendo este tipo de cobertura, Diego, porque ya estuviste en otra oportunidad. Bueno, primero hacer un análisis de lo que fue la jornada de ayer. Los insultos, agravios que recibiste vos y nuestro camarógrafo Sergio Bonjovi. Vamos a compartirlo en estas imágenes y ahora lo relatamos. Sol, con vos, Diego. Sí. Fue realmente un día muy triste el día de ayer. No sé si me escuchan. Sí, te estamos escuchando, Diego, mientras vemos las imágenes que fueron grabadas por diferentes manifestantes. Diego, ¿nos escuchás? Sí. Ahora los escucho. Lo que sucede es que tengo el audio de los videos donde nos hicieron amedrentar en el día de ayer de fondo, entonces se me hacía difícil escucharte, Sol. Lo cierto es que te decía, fue un día muy triste el día de ayer para nosotros porque intentaron intimidarnos, intentaron que nos vayamos, una situación similar a lo que sucedió en el obelisco, y hablo de similar porque en este caso no llegó a la violencia física. Sí, pero nos filmaban, nos cargaban, nos decían que éramos roñosos, que no teníamos por qué estar acá, que no teníamos nada que hacer en este lugar. Lo cierto es que nosotros solo lo que buscamos era llegar hasta aquí para contar, pero escuchamos lo que sucedió ayer. Sí, a ver, en la primera parte se te ve a vos y a Sergio Bonjovi haciendo la cobertura en Reconquista. Ahí los querían echar, ¿no? Después cuando llegan al otro municipio, en Avellaneda, ahí te decían por qué llegaste tarde a esta cobertura. Bueno, no les cae bien ni que hagamos la cobertura ni que lleguemos un poquito tarde para realizar la misma. Vamos a escuchar de vuelta lo que decían en la jornada de ayer algunos manifestantes. No, va a filmar, mirá, ahí está el filmador, ya está el periodista. Así que ven, cuando terminó ahora filman. Ahí están los chicos del Estado, ahí está, mirá. Saluden, espectacular. Para que terminó la marcha están por filmar. Antes cuando estaba lleno de gente no había nadie. ¡Qué bárbaro! ¡Ay Dios! Ahí está. Y el filmador. Los dos, uno y otro. Acá llegaron los de C5N, 6:30 de la tarde cuando terminó todo.
C5N, Diego, en Reconquista y en Avellaneda. Como decía, ¿no? Si la cubrimos porque la cubrimos, si llegamos un poquito tarde y porque llegaron tarde. Y nos querían echar, Sol. Sí. Nos decían que nos vayamos, nos corrían hacia un costado porque no querían que filmemos. Nos decían que si querían ellos, lo voy a citar, que nos iban a cagar a trompadas, que juntaban 4 o 5, muy valientes sobre todo. Lo cierto es que esa persona, por ejemplo, que me está grabando ahí, que habla de que llegamos tarde, miente. Porque nosotros trabajamos desde las 2 de la tarde en esta ciudad. Nosotros estuvimos contando todo el tiempo lo que sucedía. Pero la verdad que son así, ¿no? Son intolerantes, son cobardes. Lo que buscan es que quienes piensan distinto o quienes ellos creen que piensan distinto, porque nosotros fuimos a ponerle el micrófono para que hablen, para que digan lo que quisieran decir. Ahora bien, lo paradójico, Sol, es que esa persona, por ejemplo, cuando fuimos al aire, le fui a poner el micrófono y no quiso hablar. Se hacía el que era mudo. Muy gracioso, por cierto, pero todo giró en torno a eso, ¿no? Aquí hubo 2 marchas, sí, eso hay que marcarlo, una en Reconquista y otra en Avellaneda. En la que sucedió en Reconquista, a favor de la intervención, a favor de la producción, a favor de que la empresa Vicentín pueda ser rescatada, porque en definitiva de eso se trata, porque tiene una deuda de casi 100.000 millones de pesos, fue masiva y también fue pacífica. Hicieron una caravana y terminaron en el Banco Nación, cuyas autoridades están inhibidas, ¿no? Por esta causa, por el desfalco al propio banco, pero fue una marcha en la que solamente se transitó, se llegó hasta allí y se cantó el himno. A posteriori nosotros fuimos a la de Avellaneda y a partir de allí todos esos insultos. ¿Qué pasa? El primer video donde ves que nos rodean con la cámara, lo que hicieron fue intentar que nosotros no podamos movernos de ahí. Por eso no podíamos llegar al otro lado del río, a unos 200 metros, donde estaba ese señor que dice que llegamos tarde para mostrar que no había nadie. Porque de hecho nos quedamos y después vimos cómo venía gente. Y lo contamos, porque para eso vinimos, para mostrar lo que sucedía en estas 2 ciudades. Las 2 marchas con Vicentín en el medio. Lo cierto es que también asombra que cuando uno pregunta, la gente no que está a favor muy de al Vicentín tanto. no tiene demasiada Sí, idea. exactamente, y además se te acercaban sin barbijo y vos en varias oportunidades le decían colóquense el barbijo, no se lo querían colocar, ¿no? Estamos en un contexto social totalmente atípico para realizar un tipo de estas manifestaciones. Y quería compararlo con la marcha anterior a la que fuiste a hacer la cobertura, que fue el Día de la Bandera, el 20 de junio estuviste en Avellaneda. ¿Qué diferencias notaste? Me pareció a mí que la gente estaba más agresiva que la otra vez. Sí, había un poco más de gente y estaban bastante más agresivos, muy enojados, pero con todos, no solamente con nosotros. Sí. Tenían idas y vueltas entre ellos también. Estaban enardecidos, porque por momentos parecía que había un grito de guerra, Sol, contra nosotros, contra mi compañero, contra Sergio Bon Jovi, que nosotros solamente lo que buscábamos era ponerles el micrófono. Ahora bien, en uno de los videos se puede ver como yo les pongo el micrófono, que si quieren decir algo, lo pueden decir, porque para eso estamos. Ahora, cuando veníamos al aire, se corrían todos y decían, no les damos la nota, como si nos estuvieran despreciando. Lamentablemente se estaban despreciando ellos mismos porque en definitiva no pudieron contar aquello que querían contar. Una marcha, Sol, y en esto quiero hacer hincapié, especial hincapié, la de Defensa Vicentín, que era contra la expropiación. Una expropiación que ya el propio 20 de junio había sido descartada por el gobierno nacional. Entonces, se ha generado una bola política, porque sin dudas es una marcha política, que lo que buscó fue levantar banderas en contra del gobierno. No importa Vicentín, porque no importa si la deuda de Vicentín es con el Estado o con los productores, o si ha hecho un desfalco o si ha hecho un fraude. Importa hablar de propiedad privada, libertad, todas abstracciones y moralinas que cuando uno rasca un poquito no tienen demasiado detrás. Nadie me parece que lo supo corresponder bien cuando le hacías esa pregunta. A ver, hay banners, flyers que se fueron difundiéndose a través de las redes sociales una semana antes con esta convocatoria en diferentes horarios, en Rosario, en Reconquista, en otras ciudades de Santa Fe. Las autoridades locales, provinciales, ya lo saben. Y las fuerzas de seguridad, esto lo sabían, porque acá en la ciudad de Buenos Aires, Diego, no hubo efectivos policiales para resguardar a los compañeros de C5N y otros colegas, que también fueron agredidos, debemos decir. Y allí, por lo menos te veo a vos, a Bon Jovi, el camarógrafo, rodeado de gente sin custodia policial. Estábamos a, no te voy a mentir, 5 pasos de un cordón de la policía de Santa Fe.
y nadie se acercó a ver qué estaba sucediendo. Miraban para otro lado. El cordón estaba. Yo pero la en ese policía momento... no llegó ahí a ustedes. Estaba, sí, es como que te diga a 4 metros estaban de nosotros. Porque nosotros no pudimos llegar hasta Avellaneda, estábamos a 200 metros, hay un río, un arroyo, el arroyo del Rey, que es lo que divide las dos ciudades, y nos encontramos con esa marcha que había querido cruzar y no pudo porque habían cerrado con buen tino esa frontera entre las dos ciudades por temor a que haya choques entre las dos marchas, pero eran todos parte de la misma, claro, y ahí se la agarraron con nosotros. De hecho, Sol, hasta nos decían que no pudieran pasar para Avellaneda era responsabilidad nuestra. Un sinsentido absoluto. Muchísimas gracias, Diego. Excelente cobertura, también la de Fernando Tocho.